La masacre de Biscari, 14 de julio, 1943. Sicilia, Segunda Guerra Mundial. La masacre de Biscari es uno de los crímenes de guerra más notorios perpetrados por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió el 14 de julio, 1943, durante la invasión de Sicilia. 2 soldados del Regimiento de Infantería 180, División de Infantería 45, fueron responsables del asesinato de 71 italianos y 2 prisioneros de guerra alemanes. El 10 de julio, 1943, las tropas del 7º Ejército del Teniente General Patton y las del 8º Ejército Británico, bajo el general Montgomery, desembarcaron en Sicilia, Italia. Para los soldados del Regimiento de Infantería 180, este fue su primer enfrentamiento. Esta unidad se formó con elementos de la Guardia Nacional de Colorado, Oklahoma, Nuevo México y Arizona. Estos hombres fueron la única división verde que participó en la invasión. Consciente de su falta de experiencia en combate, el teniente general Patton decidió motivarlos un poco. El 9 de julio, un día antes de la invasión, Patton dio un discurso instando a los soldados a ser despiadados. Al desembarcar contra el enemigo, recuerden golpearlo con fuerza. Cuando nos encontremos con el enemigo, lo mataremos. No le mostraremos ninguna piedad. Ha matado a miles de tus camaradas y debe morir. Si son oficiales de compañía y lideran a sus hombres contra el enemigo y lo encuentran disparando y cuando se acercan a 200 yardas de él, desea rendirse. Oh no, ese bastardo morirá. Lo matarán. Clávale entre la 3ª y 4ª costilla. El teniente general Patton declaró más tarde que quería convertir a estos jóvenes inexpertos en máquinas de matar para que pudieran soportar mejor las dificultades del combate. Probablemente no tenía idea del tipo de problema que su discurso causaría más tarde. Aunque los primeros días de la invasión mostraron solo una débil resistencia de las unidades del eje, los soldados del Regimiento de Infantería 180 tuvieron un desempeño deficiente. Era obvio en ese punto que la campaña sería difícil para los hombres. El agotamiento por el combate constante estaba comenzando. Fue su infortunio que se les ordenó capturar el aeropuerto de Biscari. Resultó que la misión sería complicada para la unidad inexperta. Sufrieron muchas bajas por el fuego de artillería, mortero y francotiradores del enemigo. Los francotiradores enemigos fueron muy efectivos desde sus escondites. Esta feroz resistencia frustró tanto a los soldados estadounidenses que descargaron su ira sobre aquellos que se rindieron. El primer incidente de prisioneros de guerra ocurrió en la zona de operaciones de la Compañía A. Al avanzar hacia el aeropuerto, la compañía capturó a 45 soldados italianos y 3 alemanes. El mayor Roger Denham del 1er Batallón ordenó al sargento Horace T. West, de 33 años, debía escoltar a los prisioneros a un lugar para ser interrogados. A los prisioneros de guerra se les ordenó quitarse los zapatos para prevenir fugas. El sargento West obedeció la orden y marchó con los prisioneros y otros soldados de la compañía. Tras avanzar una milla por el camino, el sargento West separó a algunos prisioneros y los mandó al oficial de inteligencia. Ordenó a los demás alinearse. Luego tomó una ametralladora Thompson de uno de sus soldados y roció a todos los prisioneros con disparos. Después de vaciar todo el cargador, recargó y disparó a los prisioneros que yacían en el suelo a quemarropa en el pecho. Murieron 35 soldados italianos y 2 alemanes. Al día siguiente, el capellán, el teniente coronel William E. King, descubrió los cuerpos y los reportó a sus superiores. El segundo incidente ocurrió en el otro lado del aeropuerto 3 horas después. La compañía C estaba siendo devastada por morteros y francotiradores. Después de asegurar la posición desde donde los atacaban, los soldados estadounidenses capturaron entre 35 y 40 soldados italianos rendidos, algunos vestidos de civil. Un intérprete les preguntó si eran francotiradores, pero no respondieron. El capitán John Compton, comandante de la compañía, creyendo que eran responsables de los tiros de francotirador, ordenó a sus hombres que dispararan en ese momento. 11 soldados alinearon a los italianos capturados tras obedecer la orden. Algunos prisioneros, al darse cuenta de lo que iba a suceder, comenzaron a correr y los soldados estadounidenses abrieron fuego. Todos los prisioneros de guerra italianos fueron asesinados. El teniente general Omar Bradley, comandante del segundo cuerpo al que pertenecía el Regimiento 180, no tardó en enterarse de ambos incidentes.
Lo reportó al teniente general Patton, quien desestimó las acusaciones como una exageración. También sugirió que todo el asunto se encubriera para que no perturbara a la prensa. No obstante, Bradley insistió en realizar la investigación y en que West y Compton deberían ser juzgados por asesinato. Finalmente, Patton cedió y ambos fueron arrestados y enjuiciados. En el juicio, los dos hombres se declararon inocentes, afirmando que actuaban bajo las órdenes del teniente general Patton, dadas en un discurso antes de la invasión. Sin embargo, tal defensa no fue aplicable en ambos casos. El sargento West fue acusado de ejecutar a prisioneros de guerra que ya se habían rendido y que lo hizo a sangre fría. Se señaló que había tomado otro cartucho para dispararles de nuevo. El sargento West fue sentenciado a cadena perpetua por su delito. Su buen servicio fue lo único que salvó su vida. Las investigaciones terminaron abruptamente en 1944 por el temor de que el incidente se hubiera filtrado al público americano en Estados Unidos, y el miedo a las repercusiones sobre los prisioneros de guerra estadounidenses en manos del Eje. El 23 de noviembre de 1944, West fue liberado de prisión y reactivado como soldado raso. Tras la guerra, recibió una baja honorable. El capitán Compton, por otro lado, fue absuelto y renunció a otra unidad. Fue asesinado en acción el 8 de noviembre de 1943. El juicio solo trató con 2 casos que sumaron casi 80 víctimas. El número exacto de los asesinados es desconocido, ya que otros incidentes en Biscari no fueron llevados a juicio. Ambos registros del juicio fueron clasificados como secretos y mantenidos lejos de los ojos del público durante años. George Herbert Walker Bush, el presidente que evitó ser comido por caníbales en la Segunda Guerra Mundial. George Herbert Walker Bush fue el último presidente de los Estados Unidos, que sirvió en combate. Hubo varios de sus predecesores que también pagaron su deuda con el país, pero la experiencia de George Bush fue completamente única. Logró evitar la espantosa muerte de ser comido por soldados japoneses. Cuando las fuerzas japonesas atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, George Bush era solo un joven de 17 años. Cursaba el último año en la Phillips Academy, una escuela preparatoria en Andover, Massachusetts. Después del ataque, Estados Unidos vivió un auge patriótico. Fue el mismo caso con el joven Bush, quien quería alistarse lo más pronto posible para poder servir a su país. Dado que aún era menor de edad, su primera idea fue alistarse en Canadá, pero cambió de opinión debido a su fuerte deseo de servir como aviador en la Marina de los Estados Unidos. Tan pronto como se graduó y cumplió 18 años, el 13 de junio de 1942, George Bush se inscribió con la Reserva Naval Americana. Un año tras entrar a la Marina, fue nombrado alférez. Muchos creían que él era el piloto más joven en la Marina de Estados Unidos en ese momento, de tan solo 19 años. En la primavera de 1944, fue enviado como piloto al United States Ship San Jacinto, un portaaviones ligero. Llegó a tiempo para participar en la campaña de salto de isla en isla contra las islas japonesas en el Pacífico. Aún un joven, George Bush se convirtió en un piloto experimentado tras combatir sobre Marcus y Wake Island. También participó en la Batalla del Mar de Filipinas, uno de los combates aéreos más grandes de la guerra, en junio de 1944. En el último día de la batalla, tras volver de la misión, Bush hizo un aterrizaje forzoso en el agua. Fue su primer accidente bélico. Afortunadamente, él y su tripulación fueron rescatados por el destructor United States Ship Clarence K. Bronson. Sin embargo, el segundo fue mucho más dramático. Mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el norte en el Pacífico, comenzaron una campaña en las Islas Bonin en agosto de 1944. Fue el mismo mes cuando George H. W. Bush fue ascendido a teniente junior. El 2 de septiembre, Bush recibió una orden de volar en un grupo con otros 3 bombarderos hacia la isla de Chichijima. Su misión era destruir una torre de radio muy importante que estaba ubicada en la isla tan pronto como aparecieron en los cielos sobre la isla. Fueron atacados por la fuerte defensa antiaérea. El avión de Bush fue golpeado en el momento en que comenzó a picar hacia el objetivo. Ignorando el hecho de que su avión estaba en llamas y toda la cabina estaba llena de humo, Bush continuó picando hasta que se dio cuenta de que las bombas habían golpeado y dañado la torre de radio. Solo entonces dirigió su avión en llamas hacia el United States Ship San Jacinto.
Bush y 2 tripulantes saltaron en paracaídas del avión cuando estuvieron lejos de la isla. Mientras descendía, Bush observó cómo su avión golpeaba el agua y desaparecía entre las olas. Luego, al caer al agua, inició su batalla. Con un traje de vuelo pesado y mojado, la cabeza herida y los ojos irritados por el humo, Bush luchó para mantenerse a flote. Afortunadamente, aterrizó cerca de una balsa salvavidas. Cuando se hizo con ella, la infló y subió a bordo. La desgracia fue que los vientos lo empujaban más cerca de la isla controlada por los japoneses, así que Bush remó con sus brazos para mantenerse lo más lejos posible. Los japoneses lo descubrieron, quienes enviaron botes para capturarlo, pero fueron repelidos por aviones de combate estadounidenses. George flotó en su balsa durante 4 horas, mientras los aviones de combate lo protegían sobrevolando su posición. Finalmente, fue rescatado por el submarino salvavidas United States Ship Finbeck. Otros aviadores fueron derribados y escaparon en paracaídas, pero no tuvieron tanta suerte. Los 8 aviadores capturados sufrieron torturas severas por el escuadrón japonés en la isla. Fueron golpeados o apuñalados con palos de bambú afilados antes de ser asesinados. Lo más horroroso fue que los cuerpos de 4 de ellos se usaron para preparar comida para los oficiales japoneses. A petición del mayor Sueyo Matoba, el cirujano japonés Dr. Teraki extrajo el hígado de uno de los pilotos fallecidos y se lo entregó al cocinero. Después, lo cocinó con salsa de soja y verduras y lo sirvió en trocitos con palillos de bambú. El mayor Matoba, junto a otros oficiales, y el general Yoshio Tachibana, comandante de la isla, disfrutó de esta horrible comida con sake. Ellos creían que era un buen remedio estomacal. El mismo festín se repitió con partes del cuerpo de otros 3 aviadores. En ese momento, Bush no sabía nada sobre este crimen secreto, aunque los ejecutores finalmente fueron juzgados en 1946 No fue hasta 2003 y el estudio publicado en el libro Flyboys, una verdadera historia de coraje, que George Herbert Walker, Bush y todo el público se enteraron del terrible destino de los aviadores capturados. En noviembre de 1944, Bush volvió al United States Ship San Jacinto y siguió combatiendo en Filipinas. Después de unos meses, toda su unidad regresó a los estados debido a las fuertes bajas, y en septiembre de 1945, George Herbert Walker, Bush fue dado de baja honorablemente. Aunque voló en 58 misiones de combate, tuvo 126 aterrizajes en portaaviones y 1.228 horas de vuelo. La misión sobre la isla de Chichijima fue la que le valió la Cruz de Vuelo Distinguido. Como afirmó después, estos fueron los momentos que recordó para siempre. La Marcha de la Muerte de Bataan, abril de 1942, Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés cometió una serie de crímenes de guerra en los territorios que ocuparon en China, Birmania y el sudeste asiático. Estos crímenes resultaron en millones de muertes de civiles y prisioneros de guerra. La Marcha de la Muerte de Bataan fue una de estas atrocidades. Después de la rendición de las fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Filipinas en la península de Bataan en Filipinas, el 9 de abril de 1942, los japoneses obligaron a 76,000 prisioneros de guerra a marchar hasta el campo de prisioneros de Camp O'Donnell. Las cuentas de la distancia total de la marcha varían, pero fue aproximadamente 66 millas o 106 kilómetros a pie. Durante la marcha, que duró de 5 a 10 días, dependiendo de cuándo se unió el prisionero, los prisioneros de guerra aliados sufrieron condiciones inhumanas y maltrato severo por parte de los soldados japoneses, muchos de los cuales nunca llegaron al destino final. Tras el ataque a Pearl Harbor, los japoneses iniciaron una campaña para tomar las Islas Filipinas, la posición geoestratégica clave para controlar el sudeste asiático. Las tropas japonesas principales desembarcaron en la isla de Luzón el 10 de diciembre, pero el ataque principal inició el 22 de diciembre de 1941. El archipiélago filipino fue defendido por no más de 150,000 tropas de los Estados Unidos y ejércitos filipinos bajo el mando del general americano Douglas MacArthur. Sin embargo, él no estaba a cargo de la Marina. Mientras el general MacArthur se preparaba para defender las islas, abandonó el Plan de Guerra Naranja o War Plan Orange 3, que concentraba tropas en la bahía de Manila y las desplegaba a lo largo de la costa del archipiélago. Fue un costoso error que permitió al 14º Ejército japonés capturar casi todo el país para finales de diciembre.
Ante la derrota, el general MacArthur recurrió al Plan War Plan Orange 3, pero era tarde. Los defensores restantes se retiraron al área de la península de Bataan, que se extendía hacia la bahía de Manila, y la batalla de Bataan comenzó la primera semana de enero de 1942. A diferencia del resto de la isla, los defensores de Bataan resistieron ferozmente, pero no fue suficiente. La defensa se preparó apresuradamente, con una gran escasez de suministros y municiones. Su derrota era inminente. El 11 de marzo, 1942, el general Douglas MacArthur abandonó Manila por orden del presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Prometió a sus tropas, «Volveré», y repitió esta promesa después en muchos discursos. Los soldados en Bataan, llamados los bastardos luchadores de Bataan, resistieron un mes más. El corresponsal de guerra estadounidense, Frank Hewlett, inmortalizó su nombre en una rima. Somos los bastardos luchadores de Bataan. No mamá, no papá, no tío Sam, no tías, no tíos, no primos, no sobrinas, no pastillas, no aviones, no piezas de artillería, y a nadie le importa un carajo. El 9 de abril, tras 3 meses de combate feroz en condiciones extremas, finalizó la batalla de Bataan. Soldados del ejército filipino y estadounidense se rindieron a las fuerzas japonesas. Sin embargo, a pesar de los agotadores esfuerzos en la defensa de Bataan, no se compararía con la agonía que sufrirían como prisioneros de guerra japoneses. El ejército japonés esperaba conquistar Filipinas en solo unos días, pero la cantidad de soldados que capturaron superó con creces sus expectativas. Esperaban capturar alrededor de 30,000 prisioneros, pero la realidad fue que 76,000 soldados estadounidenses y filipinos habían depuesto sus armas. Se convirtió en un tremendo problema logístico para los japoneses, quienes no pudieron proporcionar ni transporte ni comida para un número tan grande de prisioneros. Además, el ejército japonés padecía una escasez de transporte motorizado. Durante las discusiones de rendición, el mayor general Edward King pidió permiso para llevar a los prisioneros de guerra al campamento O'Donnell en camiones del ejército americano, pero el general japonés Masaharu Homma desestimó esta solicitud. Al final, se resolvió que los prisioneros irían a pie al campamento O'Donnell. Los prisioneros fueron reunidos en el municipio de Mariveles, donde comenzó la marcha. La ruta seguía la costa de la bahía de Manila hasta Lubao y luego hasta la estación de tren de San Fernando. Desde allí, se planeaba transportar a los prisioneros por ferrocarril hasta Capas y luego caminar unas 8 a 10 millas más, o alrededor de 14 kilómetros, hasta el campamento O'Donnell. En el momento de su rendición, los soldados americanos y los soldados filipinos ya estaban agotados por el arduo combate con las tropas japonesas. También sufrían de desnutrición debido a sus raciones de comida reducidas durante las etapas finales de la batalla de Bataan. Para los hombres ya en tan mal estado, la marcha de 66 millas fue una tortura total. Los japoneses los forzaron a marchar 25 millas diarias, la velocidad promedio de los soldados japoneses. Aún en condiciones óptimas, los soldados estadounidenses solo marchaban de 15 a 32 kilómetros diarias. Contrario a lo planeado, la caravana se movía lentamente, ya que a veces tenían que abrir paso a las tropas japonesas que se movían hacia el sur. La marcha duró días, y el primer contingente de prisioneros la completó en 5 días. Los últimos llegaron al campamento tras 10 días. A lo largo de la marcha, los prisioneros estuvieron expuestos al sol directo y temperaturas tropicales de más de 100 grados Fahrenheit, aumentando su agotamiento. El hecho de que se les negara comida y agua solo hizo el viaje más agonizante. Debido a un gran número de prisioneros de guerra, los japoneses carecían de alimentos y suministros suficientes para todos. Durante la marcha, los prisioneros rara vez recibieron alimentos, ya que los soldados japoneses tenían prioridad para las raciones de comida, con suerte recibiendo una sola comida. La mayoría de los prisioneros tuvieron su primera comida hasta llegar al campo. Lo que era peor que el hambre era la falta de agua potable, de la cual los guardias japoneses privaron intencionalmente a los prisioneros. Muchos soldados enloquecieron de sed y fueron disparados por los guardias japoneses. Otros estaban tan desesperados que bebieron el agua de los charcos y zanjas llenas de desechos animales. El agua contaminada causó disentería, la cual en la mayoría de casos fue fatal. Tras 2 días sin comida ni agua, muchos soldados estaban demasiado exhaustos para seguir marchando debido al agotamiento. Todos aquellos que no pudieron continuar la marcha enfrentaron la ejecución por un grupo de soldados japoneses que habían seguido la procesión.
Los estadounidenses llamaron a estos grupos escuadrones de buitres. Muchos de los que sobrevivieron a la sed y al hambre lo hicieron gracias a la valentía de los filipinos locales. Lanzaron en secreto caña de azúcar y cantimploras de agua en el camino para que los prisioneros pudieran recogerlas y obtener algo de sustento. Los guardias japoneses hicieron de la marcha una tortura para los prisioneros. Los prisioneros fueron forzados a marchar a un ritmo constante durante todo el viaje, sin considerar que la mayoría no podía físicamente. Todos aquellos que se quedaban atrás eran alentados a continuar con bayonetas. Sin embargo, los guardias japoneses no perdieron tiempo con los prisioneros de guerra que mostraban falta de fuerza para continuar. Los asesinaban y abandonaban en la vía pública. El camino estaba repleto de cadáveres de prisioneros. Esta imagen horrorosa se agravó por el hecho de que muchos de los prisioneros fueron destrozados por vehículos mientras los japoneses los atropellaban. Los prisioneros americanos y filipinos fueron despojados por completo de su dignidad. Sufrieron abusos y palizas continuas. Sin ninguna razón, los guardias japoneses golpearían, patearían o golpearían a los prisioneros con la culata de sus rifles. Con frecuencia, los guardias japoneses golpeaban a los prisioneros por desobedecer órdenes que no entendían. Aquellos que intentaban escapar eran disparados o decapitados. Los prisioneros que estaban demasiado exhaustos para despertar eran enterrados vivos en tumbas. Una razón más profunda para el maltrato radicaba en la creencia japonesa de que los estadounidenses y filipinos eran naciones menos dignas. Además, los japoneses estaban furiosos con sus enemigos por la resistencia mostrada en la batalla de Batán. Los guardias japoneses se vieron impulsados por este intenso odio a tratar a sus enemigos con una crueldad despiadada. Los prisioneros marcharon forzadamente hasta que la mayoría colapsó. Los descansos para ir al baño eran escasos, por lo que los soldados debían aguantarse u orinar y defecar en sus pantalones. Esto causó infecciones en las heridas de sus piernas debido a la brutal marcha. Los descansos eran únicamente para que los guardias japoneses descansaran. Incluso en estos pocos casos, los prisioneros no podían sentarse. Quien desobedeciera habría sido ejecutado de inmediato. Para empeorar las cosas para los prisioneros, los japoneses hacían paradas en pozos artesianos sin permitirles saciar su sed. Al llegar a San Fernando, llevaron a los prisioneros en tren al pueblo de Capas, cerca del campamento O'Donnell. Parecía un momento de alivio, pero era otra etapa de su sufrimiento. Los prisioneros fueron apretujados en viejos vagones de metal que no tenían aberturas ni ningún tipo de ventilación. Estaban tan apretujados que era imposible sentarse. Si alguien se desmayaba o moría de agotamiento, no podría caerse. El tren viajó sin parar. Los prisioneros que necesitaban aliviarse tenían que hacerlo justo allí en el vagón de carga, y aún estaban sin comida ni agua. Tras arribar a Capas, los prisioneros recorrieron de 8 a 10 millas más hasta alcanzar el campamento O'Donnell. En el campamento solo les dieron una bola de arroz para comer. Para la mayoría de los prisioneros fue su primera comida desde el inicio de la marcha. El único alivio fue que finalmente pudieron acostarse y descansar los pies, aunque muchos de sus camaradas no vivieron para ver esto suceder. En los días siguientes, muchos continuaron muriendo debido a las condiciones inhumanas del campo, algunos de estos por el agotamiento y la disentería que habían contraído en el camino. Se estima que aproximadamente 650 soldados estadounidenses y entre 5.000 a 18.000 soldados filipinos murieron durante la marcha. Tras la guerra, el capitán general Masaharu Homma, comandante del 14º Ejército japonés, fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a muerte en 1946. Masanobu Tsuji, un oficial japonés que ordenó el asesinato de prisioneros, eludió la justicia y hasta fue miembro del Parlamento japonés después de la guerra. La Marcha de la Muerte de Batán fue uno de los peores crímenes de guerra de toda la guerra en el Pacífico. Sus horrores son verdaderamente un ejemplo perfecto de por qué los historiadores han nombrado a la Segunda Guerra Mundial la Guerra sin Misericordia. El misterio del oro de Yamashita, 1944-1945. A lo largo de la historia ha habido muchas historias de tesoros perdidos e invaluables, como el cáliz bebido por Cristo en la Última Cena, que se dice que está escondido en algún lugar de Glastonbury en Somerset, Inglaterra. También hay un cuento de una ciudad fabulosa en Sudamérica llamada El Dorado, que se decía que estaba hecha de oro y contenía gemas preciosas en cantidades increíbles.
a pesar de numerosas expediciones a la región, todavía no ha sido hallado. Luego está el cuento de una caravana perdida en la Inglaterra medieval. Se rumoreaba que contenía un enorme botín de oro recolectado por el tiránico rey Juan en impuestos. Se estima que vale miles de millones de dólares en el valor de hoy. La historia cuenta que se perdió en las costas de Norfolk durante una tormenta particularmente violenta. Supuestamente, fue arrastrado al mar y hasta hoy, el tesoro nunca ha sido visto de nuevo. Aunque algunos dicen que todo fue solo una estafa para que el rey pudiera evitar pagar una fortuna que debía a algunos varones muy poderosos. En tiempos más recientes, en la segunda mitad del siglo XX, hubo varias historias sobre el oro perdido de los nazis. Incluso hubo una afirmación no verificada de que el Banco del Vaticano ocultaba parte de este tesoro saqueado. Y luego está el intrigante misterio de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce comúnmente como el oro de Yamashita. Se afirmó que las autoridades japonesas, en conjunto con los gángsters de la Yakuza, supuestamente saquearon una gran cantidad de objetos de valor a gran escala de los territorios entonces ocupados hacia el final de la guerra. Se pretendía que este botín financiara el esfuerzo de guerra japonés. Las reservas de oro del Imperio japonés se redujeron drásticamente para financiar su ejército. Se pensaba que esta operación secreta, llamada Kino Yuri, o el lirio dorado, había sido ideada por el legendario general del ejército imperial japonés, Tomoyuki Yamashita, y se rumorea que el príncipe Yasuhito Chichibu supervisó la organización. Yamashita era un general muy respetado, con una reputación temible, conocido como el Tigre de Malaya. Era un oficial altamente condecorado, habiendo recibido los más altos honores militares de Japón, el de la Orden del Sol Naciente, así como la venerada Orden del Cometa Dorado. La brillantez de Yamashita incluso fue reconocida por la Alemania nazi, que le otorgó la prestigiosa Orden del Águila Alemana por su sobresaliente liderazgo contra los aliados. De manera significativa, presidió la peor derrota militar sufrida por las fuerzas británicas. Esto ocurrió cuando una fuerza japonesa mucho menor abrumó a la guarnición británica en Singapur en 1942, capturando a más de 80.000 tropas británicas y de la Commonwealth. Para el año siguiente, Yamashita había caído en desgracia con el primer ministro japonés Hideki Tojo, con quien había chocado a menudo por diversas cuestiones políticas. Así que terminó siendo trasladado al aislado y remoto estado norteño de Manchuria, donde pasó los siguientes 2 años languideciendo en el olvido. En septiembre de 1944, fue convocado nuevamente para liderar la defensa de Filipinas, que estaba bajo control japonés. Se mencionó que también dirigió una operación encubierta desde 1943 para recolectar valores saqueados en Filipinas. Estos provenían de bancos extranjeros, museos, templos e iglesias, ubicados en territorios ocupados por los japoneses como Hong Kong, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia, Vietnam y partes de China. Se dice que los japoneses habían acumulado una gran fortuna y la almacenaban en el Fuerte Santiago, en Manila, Filipinas. Pero su plan de enviar todo de regreso a la isla principal de Japón se había vuelto imposible, ya que los Estados Unidos, submarinos y aviones ahora dominaban todas las rutas de envío desde Filipinas. Luego la situación empeoró aún más, ya que durante los próximos meses los Estados Unidos lanzaron una serie de operaciones anfibias a gran escala exitosas que capturaron una serie de ciudades clave en Filipinas. Todos estos desastres obligaron a Yamashita a dispersar este enorme botín de tesoro por todo Filipinas en minas y cuevas remotas. Para hacer esto posible, se utilizaron prisioneros aliados para excavar los complejos sistemas de túneles, y una vez que el oro fue guardado de manera segura, fueron ejecutados y enterrados junto con el tesoro. También se dice que los oficiales japoneses incluso mandaron matar a sus propios ingenieros para proteger las ubicaciones secretas del oro. Se rumoreaba que estas locaciones ultrasecretas tenían trampas elaboradas como minas, gas venenoso y fosas escondidas con estacas de bambú afiladas. Se dice que hay más de 170 ubicaciones, sumando más de $100.000 millones estadounidenses, en el valor de hoy. Yamashita se retiró con su fuerza principal fuera de Manila y hacia las montañas vecinas. Pero en contra de sus órdenes, una gran fuerza de marines navales se encargó de reocupar la capital en un intento de destruir todas las instalaciones portuarias y almacenes navales en la ciudad que aún estaban relativamente intactos. Lo que siguió entre el 3 de febrero y el 3 de marzo de 1945 fueron 4 semanas de intensos combates callejeros que resultaron en una gran parte de la ciudad siendo quemada. Los marines japoneses durante este tiempo llevaron a cabo algunas de las peores atrocidades de toda la guerra. Desatados,
realizaron múltiples tiroteos masivos, decapitaciones, bayonetazos y quemaron vivos a civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños. Cuando los Estados Unidos finalmente liberaron la ciudad, más de 100.000 civiles filipinos habían sido masacrados por los defensores japoneses. Yamashita y sus fuerzas restantes continuaron luchando durante todo el verano, llevando a cabo lo que esencialmente era una campaña de guerra de guerrillas. Finalmente se rindieron en septiembre, semanas después de la rendición oficial de Japón. A los pocos meses de ser capturado, el general Yamashita fue sometido a juicio por crímenes de guerra relacionados con la masacre de civiles durante lo que se conoció como la Batalla de Manila. Fue hallado culpable rápidamente, y momentos antes de su ejecución, el 23 de febrero de 1946, dio un discurso agradeciendo a los Estados Unidos y a la milicia por toda su amabilidad y el trato justo que había recibido de ellos durante su juicio. Luego fue ahorcado. Al terminar la guerra, la mayoría de los japoneses que conocían la ubicación del oro habían muerto en combate o ejecutados por crímenes de guerra. Muchos años después, el hombre más famoso que afirmó haber encontrado una parte del tesoro que se dice que Yamashita escondió, hizo su descubrimiento. Su nombre era Rogelio Roxas, un antiguo cerrajero convertido en cazador de tesoros amateur en 1970. Con información y un mapa que había recibido de informantes japoneses con conexiones a Yamashita, Roxas afirmó haber encontrado una gran estatua de Buda de oro y otros valiosos tesoros de oro enterrados en túneles subterráneos. En el interior también había bayonetas, katanas, radios y los esqueletos de soldados japoneses aún con uniforme. Además afirmó que el entonces dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, confiscó rápidamente todo este tesoro y lo encarceló donde fue torturado. Aunque Roxas escapó de la prisión, mientras Marcos estuviera en el poder, no podría recuperar este tesoro. Cuando Marcos fue depuesto en 1986 y se exilió en Hawái, Roxas lo demandó 2 años después y ganó su caso. Pero el supuesto tesoro nunca fue recuperado. El Hanoi Hilton, prisión Hualao, Hanoi. La Guerra de Vietnam. Durante la Guerra de Vietnam, se informó que alrededor de 2.500 soldados estadounidenses eran prisioneros de guerra o estaban desaparecidos en acción. Cuando la guerra terminó para los Estados Unidos en 1973, solo 591 de ellos volvieron a casa. El resto quedó en prisiones en Vietnam del Norte y del Sur. La mayoría de los prisioneros de guerra estadounidenses fueron capturados por el ejército vietnamita del norte. Estuvieron cautivos en algunos de los 13 campos de prisioneros de guerra del país. El más notorio de estos fue la prisión de Ho La, ubicada en Hanoi. Los prisioneros solían llamarla el Hilton de Hanoi. Condiciones de la prisión. La prisión fue construida por los franceses a finales del siglo XIX para albergar a prisioneros políticos que apoyaban la independencia de Vietnam de sus gobernantes coloniales franceses. En 1954, cuando los franceses abandonaron el país, la prisión se convirtió en un centro de educación comunista. Sin embargo, no duró. Ho La pronto volvió a ser una prisión al iniciar la Guerra de Vietnam. Pronto se convirtió en una prisión exclusiva para los prisioneros de guerra estadounidenses. El primer prisionero estadounidense en llegar a Ho La fue el teniente Everett Álvarez Jr., quien fue derribado en su bombardero Douglas A-4 Skyhawk en agosto de 1964 durante la operación Pierce Arrow. Pronto, más prisioneros de guerra de Estados Unidos empezaron a llegar. La mayoría eran pilotos derribados sobre Vietnam del Norte. Uno de los reclusos más famosos fue un piloto llamado John McCain, quien llegó a convertirse en un senador de los Estados Unidos y candidato presidencial. En 1967, tuvo que eyectarse de su A-4 Skyhawk cuando fue alcanzado por un misil y aterrizó de emergencia en el lago Truc Bac en Hanoi. Fue rescatado de ahogarse por algunos locales, pero a pesar de tener una pierna rota y 2 brazos fracturados causados por la eyección, fue golpeado y pateado por la multitud e incluso le clavaron una bayoneta en el pie, antes de ser llevado a un hospital militar local para recibir tratamiento médico, y luego trasladado a la prisión de Hoa Lau. El Hanoi Hilton era un complejo penitenciario en el centro de Hanoi. Consistía en una serie de alas o sectores de prisión, unidos por un patio central. Al igual que la prisión misma, estos sectores tenían apodos irónicos como Villa del Nuevo, Hotel Desamor, Pequeño Vegas, Campamento Unidad y algunos otros. Los bloques de celdas se ubicaban en edificios de planta baja, con paredes de ladrillo de 16 pulgadas y techos de tejas rojas. Cada edificio de la prisión contenía múltiples celdas.
La celda típica albergaba a 4 prisioneros con espacio suficiente para literas de madera a ambos lados de la puerta. Cada cama tenía grilletes de hierro para las piernas, semejando más un instrumento de tortura que una cama. Los prisioneros eran retenidos tras pesadas puertas de hierro con mirillas que los guardias usaban para controlar e intimidar a los reclusos. En la pared opuesta, cerca del techo, había una ventana enrejada sin cubierta. Permanecía abierta todo el año pese al clima. Cada celda estaba iluminada con una pequeña bombilla que siempre se dejaba encendida. La mayoría de las celdas no tenían inodoro ni instalaciones para lavarse, por lo que los prisioneros tenían que aliviarse en pequeños cubos oxidados. En los calurosos días de verano, vivir así era insoportable. La higiene en general estaba al nivel más bajo posible, y aparte del hecho de que las celdas estaban extremadamente sucias, también estaban infestadas de ratas, cucarachas, ratones y otras alimañas. Los prisioneros no podían mantener en absoluto su higiene personal. Pasaban semanas o incluso meses antes de que les permitieran ducharse. Las celdas estaban sucias, húmedas y absolutamente deprimentes. Los dibujos e inscripciones garabateados por los reclusos en las paredes solo intensificaban la desesperanza de la vida en Les Saint-Bastien. Vida cotidiana. La prisión Joala obtuvo su apodo irónico después de la famosa cadena de hoteles únicamente por la razón de su inhospitalidad extrema. Las condiciones severas en la prisión se consideraron apropiadas para los prisioneros de guerra estadounidenses, ya que Vietnam del Norte los clasificó como delincuentes comunes y los trató como tal. En el campamento había regulaciones estrictas sobre el comportamiento, derechos y deberes de los prisioneros. Primero, los prisioneros debían obedecer cada orden sin cuestionar. Cualquier intento de negarse a responder una pregunta resultaba en un castigo severo. Los prisioneros eran castigados si rechazaban comer sus raciones. Por otro lado, los prisioneros debían mostrar máximo respeto a los guardias y oficiales del campo. También estaba estrictamente prohibido que los prisioneros conversaran entre sí. En cambio, eran bienvenidos a disfrutar del constante lavado de cerebro propagandístico a través de altavoces. Cada noche, el programa de radio de la famosa Hanoi Hana terminaba con un mensaje. «Gis, ¿por qué deberían morir a miles de kilómetros de casa? Dejen sus armas ahora y pasen al lado del pueblo». La comida que recibían los prisioneros de guerra empeoraba aún más sus miserables vidas. La comida promedio para un prisionero de guerra en el Hanoi Hilton era un tazón de sopa de verduras grasosa y una taza de arroz. Lo único que cambió fueron las verduras usadas. Era calabaza, repollo o una extraña verdura que los prisioneros de guerra llamaban verduras de alcantarilla. La dieta, sin proteínas ni energía adecuada, causó graves problemas de salud a los prisioneros. Casi todos ellos sufrieron deficiencia de vitaminas y perdieron cerca del 20% de su masa corporal. La falta de comida adecuada fue una verdadera dificultad en los meses de invierno. Con una baja ingesta de energía y las ventanas de las celdas abiertas todo el año, muchos prisioneros lucharon para sobrevivir al frío. Código de toque. Aunque la comunicación entre los prisioneros estaba estrictamente prohibida, mantener contacto entre ellos seguía siendo vital. Les permitía recibir información del exterior, de nuevos reclusos, conocer diferentes torturas de interrogatorio y compartir sus vivencias. Lo más importante, podían motivarse mutuamente y fomentar la moral y el sentido de unidad. A pesar de los horrores que soportaron, los prisioneros de guerra estadounidenses en el Hanoi Hilton no carecían de ingenio. En vez de comunicarse verbalmente, crearon un código TAP especial para enviar mensajes. El código TAP, similar al Morse, usaba una matriz de 5x5 del alfabeto y se transmitía golpeando paredes o puertas metálicas de las celdas. Las letras se identificaban por 2 conjuntos de toques, uno para la columna y otro para la fila. Los prisioneros estandarizaron las abreviaturas para facilitar la comunicación a través del código de toques. Incluso había una forma de comunicación de la cual los guardias del norte de Vietnam desconocían por completo. Tortura. La vida en la prisión Hanoi Hilton era terrible, y los prisioneros estaban constantemente expuestos a la tortura. Podían ser torturados para obtener información, obligarlos a cooperar o simplemente por diversión de los guardias. La mayoría de las torturas se llevaban a cabo durante los interrogatorios. El primer nivel era la tortura psicológica. Los prisioneros sufrían aislamiento, hambre, falta de sueño y lavado de cerebro constante. Tras pocos días de ese trato, su capacidad para resistir más interrogatorios bajó notablemente. Los prisioneros de guerra estadounidenses solían resistir este tipo de tortura, enfureciendo a sus interrogadores, quienes luego recurrían a la tortura física.
El tipo básico de tortura física era simple pero brutal, con la golpiza de los prisioneros mientras estaban atados a taburetes. Desafortunadamente, esto solo era un preludio a una tortura peor. Los guardias e interrogadores del ejército vietnamita del norte empleaban técnicas creativas de tortura. Los prisioneros eran vendados y obligados a correr alrededor del patio mientras eran arrastrados por una soga al cuello. Luego serían arrojados a trincheras o pequeñas jaulas, donde pasarían varios días en posiciones apretadas. Sin embargo, había dos métodos de tortura que se consideraban mucho peores. El primer truco era una tortura con una cuerda, que consistía en atar los brazos del prisionero detrás de su espalda y rotarlos hacia arriba hasta dislocar sus hombros. En esta postura, los presos eran suspendidos de ganchos de carnicero fijados al techo. Había una variación de este método que implicaba atar las manos y los pies juntos y luego atar las manos a los tobillos detrás de la espalda. Para empeorar el método, mientras colgaban del techo, a algunos prisioneros frecuentemente se les apaleaba brutalmente. El segundo método era el tratamiento de esposas retorcidas. A los prisioneros se les esposaban los brazos detrás de la espalda con un trinquete adjunto. Luego apretaban las esposas hasta que dos huesos se doblaban juntos como uno. Hubo casos donde se usaron juntos ambos métodos sádicos al mismo tiempo. Desafortunadamente para los prisioneros estadounidenses, la tortura no se detuvo con los interrogatorios. Aún en las celdas, los prisioneros de guerra sufrían abusos al tener sus piernas encadenadas con grilletes de hierro en la parte baja de la cama. Además, se colocaron tubos de hierro para presionar las espinillas. Los prisioneros permanecían con las manos atadas a la espalda por días interminables. Todo ese tiempo tenían que defecar donde yacían, y esto atraería a las ratas y cucarachas que se arrastraban por todo su cuerpo. La falta de atención médica tras la tortura era otra forma de maltrato, en especial porque a los guardias les gustaba hurgar en las heridas de los prisioneros. El peor periodo de tortura fue tras el fallido plan de escape en la primavera de 1969. Sin embargo, todo se detuvo en septiembre, el mismo año en que murió el líder vietnamita Ho Chi Minh. Era prácticamente imposible para cualquier prisionero soportar esta tortura y abuso continuos, y finalmente cada uno de ellos llegó a su punto de quiebre. Los interrogadores lograban extorsionar algún tipo de información o confesión de ellos. Sin embargo, los prisioneros tenían su propia forma de manipular a sus interrogadores. Muchas de las confesiones forzadas eran inventadas y absurdas. Un aviador confesó y prometió no volar más misiones contra los norvietnamitas. Se hacía llamar Teniente Clark Kent, mejor conocido por el público estadounidense como Superman, el héroe de cómic. La vida en la prisión Hanoi Hilton provocó un estrés físico, mental y emocional extremo a los prisioneros de guerra. Fue particularmente difícil para quienes habían estado encarcelados por años. El récord lo tenía el teniente Everett Álvarez Jr., el primer prisionero de guerra estadounidense en llegar al Hanoi Hilton. Había pasado 8 años y 7 meses en cautiverio. Fue liberado el 12 de febrero de 1973 con el primer grupo de prisioneros de guerra estadounidenses que volvieron a casa en la operación Regreso a Casa. El último prisionero de guerra se fue en marzo de 1973. En los años siguientes, los exprisioneros compartieron con el público estadounidense e internacional las terribles experiencias que vivieron en el Hanoi Hilton. El gobierno de los Estados Unidos nunca acusó a los vietnamitas del norte por los crímenes de guerra que cometieron.